Yo acostumbro, antes de abrir el Santo Libro de Dios, encomendarme en las manos del Señor. Los que quieran acompañarme, vamos a ir de rodillas. Padre Santo y Dios nuestro, estamos a punto de abrir tu Santo Libro. Hemos venido para ser nutridos. Y tú dices, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú quien nos nutras, que tu Espíritu Santo aplique a nuestro corazón el mensaje y que podamos decir verdaderamente, Dios habló a mi corazón en esta hora. Me encomiendo en tus manos y te pido, Señor, que tú permitas que no me vean a mí, sino que Cristo sea exaltado y glorificado en esta hora. Porque tú dices que cuando Él sea levantado de la tierra, a todos atraerá a sí mismo. Y nosotros queremos ser atraídos a Él. Por eso te pido que me utilices como herramienta en tus manos para compartir tu mensaje en el nombre precioso de Jesús. Amén. Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una certeza esta declaración de Cristo, pero ahora aún mucho más cierta. Vengo pronto y traigo mi recompensa, mi galardón conmigo. Pero escuchen, cada uno va a recibir según lo que ¿qué? Lo que haga cada uno. Traigo mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi pregunta para ti es, ¿qué recompensa recibirás? Porque la venida del Señor está muy pronta. Está a las mismas puertas. Todo a nuestro alrededor nos dice que el tiempo se está acabando, que estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Hay una línea de evidencias que se han ido acumulando más y más, y que como nunca antes nos dicen, el Señor está a las puertas. Cristo dijo, cuando vosotros veáis estas cosas, sabed que está cerca, a las mismas puertas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Yo les voy a mencionar a ustedes, ya no lo voy a desarrollar, pero les voy a mencionar 7 líneas de evidencias proféticas de la palabra de Dios que están en pleno desarrollo y cumplimiento, y que son señales que la palabra de Dios nos dejó, que cuando veamos estas cosas levantemos nuestros ojos en alto, porque nuestra redención está muy cerca. Primera línea de evidencia. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta dos grandes poderes políticos, religiosos, que iban a estar dominando la arena profética en el tiempo del fin, que iban a tomar su lugar para ejercer su influencia final sobre los habitantes de toda la tierra.
se presentan dos bestias en Apocalipsis 13. La primera surge del mar, la segunda surge de la tierra. La primera bestia que surge del mar recibió una herida mortal, pero esa herida mortal, según la profecía, se iba a sanar y toda la tierra se iba a admirar en pos de este poder que recibió la herida mortal y cuya herida mortal fue sanada. ¿Ustedes saben cuál es esa bestia? ¿Cuál es? ¿A quién representa? No representa un hombre, sino una línea de gobierno político religioso, porque si ustedes se fijan, la bestia se mete en asuntos religiosos y políticos. Se le da autoridad, dice en el versículo 7, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero en el 8 dice, y la adoraron los moradores de la tierra. Adoración tiene que ver con asuntos religiosos. Dominio, poder sobre asuntos políticos. Autoridad, poder y reino, dice en el versículo 3, poder, trono y grande autoridad, tiene que ver con la política. Pero la adoración tiene que ver con los asuntos religiosos. Y este poder que recibió la herida mortal, esa herida mortal se ha sanado de tal manera que hoy en día los principales líderes mundiales reconocen en este poder político religioso, el papado, el líder mundial al cual van a pedir consejo. No hay un día que un jefe de gobierno, que un presidente, que un jefe de Estado, que un primer ministro, que un rey de una nación no vaya a pedir consejo político a un líder religioso, el obispo de Roma. Pero otra cosa sorprendente, otra línea profética que estamos viendo el cumplimiento tremendo, le podemos poner por título ecumenismo. Y el ecumenismo está desarrollándose de una manera tan veloz en torno a ese mismo hombre, porque es el hombre que ha servido de nexo para unir a las religiones de la tierra. El día de antes de ayer, el avión de Alitalia bajó en Cuba. Traía al Papa Francisco. Podría haber seguido recto sin hacer escala y llegar a la Ciudad de México, pero bajó en Cuba con un plan programado y premeditado. No fue casualidad. Estaba visitando La Habana el líder mundial de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Kirill. Después de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa es el cuerpo cristiano más grande. Católicos romanos y luego ortodoxos. Y este patriarca, que es como el papa entre los ortodoxos no son católicos. Son católicos en el sentido de que son mundiales porque están en gran cantidad. Imagínense, hasta en Cuba. Para que venga el líder mundial ortodoxo a Cuba, les muestra
cómo esa iglesia ortodoxa se ha extendido. Es la iglesia ortodoxa rusa. Y este hombre, que es cabeza de una religión de 900 millones de adeptos. La Iglesia Católica tiene más de 1.000 millones, pero 900 millones de adeptos, se encuentra con el Papa Francisco en La Habana. Baja el avión, el presidente de Cuba, Raúl Castro, le da la bienvenida al obispo de Roma. La política y la religión unidas. Jefe de Estado. Lo mismo pasó en México. El presidente Nieto le dio la bienvenida en el aeropuerto. Pero después de pasar unos minutos con Raúl Castro, presidente de Cuba, en una sala allí mismo en el aeropuerto, donde le dio la audiencia y la bienvenida el presidente de la nación, qué casualidad. Dijeron que era un encuentro fortuito, así le llamaron, así dicen las noticias, encuentro fortuito, que dio la casualidad que el obispo de Roma se encontrara con el líder religioso de la segunda religión más grande cristiana del planeta Tierra. A Raúl Castro, presidente de la nación, le dio 12 minutos. Con el líder de los ortodoxos, el Papa Francisco, estuvo más de 1 hora y 20 minutos. ¿Qué hablaron? Las noticias solamente dice, al acercarse, se miraron con un amor tan grande. Así dice la noticia, hoy la leí. Que en sus rostros brotaba el amor el uno para con el otro. Se besaron. 1000 años de separación, decía la noticia el día de hoy. 1000 años de separación, las dos grandes iglesias cristianas. Después vinieron los protestantes, pero los ortodoxos fue la primera división del cristianismo, católicos y ortodoxos. Estuvieron hablando y como resultado de esa entrevista, ¿ustedes creen que fue el resultado de la entrevista? Firmaron un acuerdo de 30 puntos para terminar con la división entre las dos iglesias. 1000 años de división se curan en un encuentro en La Habana. Y resulta que ahora La Habana es el punto de unión. Así le llaman, el punto de unión. Claro, el líder de la iglesia ortodoxa viene de una nación, Rusia, que es o fue líder mundial del comunismo. Cuba fue satélite de Rusia por todos estos años. Ahora Rusia ha tenido su perestroika y Cuba también. Pero qué casualidad que allí se encuentran. Firman un acuerdo de 30 puntos para trabajar de común acuerdo y terminar con la brecha entre las dos iglesias. Oh, no quiere decir que van a desaparecer como iglesias. No, no. Simplemente ya no vamos a estar más separados. De hoy en adelante somos hermanos. Se dieron el abrazo. Hermano. Somos co-obispos. Fue la palabra que usó el Papa Francisco. Mi hermano, el co-obispo.
obispo, los dos somos obispos y el Señor nos ha unido ahora para trabajar juntos. La palabra de Dios así lo decía. Tienen un mismo propósito. Apocalipsis 17, 13. Un mismo propósito. Y le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. No solamente, este es solo un ejemplo que les doy. Pensaba hablarles de las grandes religiones. El Papa Francisco visitó hace 2 semanas atrás la sinagoga judía. Visitó una mezquita musulmana en Roma. ¿Ustedes saben lo que todo eso significa? La Biblia dice, le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 13, se le dio poder y autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice el versículo 8. Todas las naciones de la tierra, los poderes políticos, influidos por el poder religioso, le van a dar el poder y la autoridad a la bestia que recibió la herida de muerte y volvió a vivir. Estados Unidos es la otra bestia y esa es la tercera línea profética. El papado, la línea número 1. El ecumenismo, la línea número 2. Estados Unidos, tercera evidencia profética de que el fin ya llegó. Según la Biblia, esta segunda bestia, representada por una bestia que se parece a un cordero, que tiene cuernos de inocencia como cordero, que sube de la tierra pero que habla como dragón, dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que los moradores de toda la tierra adoren a la primera bestia, que es el papado. ¿Cuándo? Si no lo dijera la palabra de Dios, podríamos habernos imaginado nosotros que Estados Unidos, un país protestante históricamente, iba a buscar y a lograr que los habitantes de toda la tierra adoren al papado. Las evidencias las tenemos delante de nosotros. El presidente Obama dijo, a este hombre hay que escucharlo y hay que obedecerlo. Hay que escuchar lo que dice y hay que hacer lo que él dice. Estados Unidos tiene el poder militar. Es el superpoder mundial. Y va a hacer, dice aquí, que los moradores de la tierra le rindan homenaje y adoren a la primera bestia. Cuarta línea de evidencia, que es la suma de las 3 anteriores. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Unificación global para darle el poder y la autoridad a la bestia. Ahí entran el nuevo orden mundial, el ecumenismo, la parte que juega Estados Unidos en esto, para poder lograr entregarle el poder y la autoridad a la bestia. Y el sanamiento de la herida mortal para que las naciones de la tierra se admiren y se asombren en pos de la bestia, se maravillen en pos de la bestia. Por un lado, el resurgimiento del papado
como poder político mundial en el mundo. Desde 1929, la herida mortal comenzó a ser sanada. ¿Cómo? Primero vuelve a ser un poder político, porque el golpe de la herida mortal fue cuando se le quitó el poder político. Pero en 1929 se le vuelve a dar un territorio, la Ciudad del Vaticano, y recibe el poder político. Pero también necesitaba volver a retomar o a reganar la influencia y la autoridad que tuvo antes de que recibiera la herida mortal. Una línea de papas han logrado esto, especialmente los últimos 3. Y cada uno va superando al otro. El Papa Juan Pablo II hizo más que todos los papas anteriores por lograr levantar la imagen del papado, pero todavía había muchos problemas. Vino el Papa Benedicto y siguió Benedicto XVI con el ecumenismo y con el acercamiento político con los líderes de las naciones. En la misma línea. Y en las noticias de hoy salía el Papa Francisco, se fue a despedir del Papa Emeritus Benedicto XVI antes de salir a este viaje a México. Y allá se los ve tomados de la mano. Y dice la noticia debajo: fielmente siguiendo instrucciones y el cometido que le dejó Benedicto XVI, en la misma línea, completando la obra que le fue asignada. Benedicto logró firmar en sus días, y no fueron muchos porque duró poco tiempo, 19 nuevas naciones firmaron concordato con el Vaticano. Y el Papa Francisco firmó el concordato con la nación número 181 de las 196 naciones del mundo reconocidas por las Naciones Unidas, que tienen tratados, que tienen relaciones diplomáticas oficiales con el papado. El mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Hay otra línea profética que nos dice que el tiempo se acaba. Y esa otra línea profética tiene que ver con otro poder. Porque hay una bestia que sube del mar, otra bestia que sube de la tierra y otra bestia que sube del abismo. Y esta bestia que sube del abismo representa el poder del mal. La triple alianza es el dragón, la bestia y el falso profeta. La bestia, el papado. El falso profeta, el protestantismo. Estados Unidos en la profecía. Pero el dragón representa el resto del mundo religioso bajo el símbolo del espiritismo, la nueva era o el resurgimiento de las religiones paganas que se están uniendo también con el papado para lograr el nuevo orden mundial. Y es impresionante ver cómo el espiritismo ha ganado terreno, más que ha ganado, ha logrado el control de los líderes
políticos y religiosos del mundo, todos están unidos en las manifestaciones espiritistas que vienen directamente del dragón, el tercer poder. El dragón, la bestia y el falso profeta. Dice Apocalipsis 16, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Versículo 13, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios. Espíritus de demonios, y ahí viene el espiritismo, espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nuevamente, aquí vemos la reunión, la unificación. El espiritismo está siendo usado poderosamente, la nueva era, el orientalismo, para unificar a todos los poderes políticos, va a los reyes de la tierra en el mundo entero para reunirlos. Otra evidencia, otra línea profética que estamos viendo en su cumplimiento y que debemos poner nuestros ojos y darnos cuenta de lo que está sucediendo a nivel mundial, tiene que ver con la profecía de Apocalipsis 13 de la marca de la bestia. El movimiento mundial para conseguir que se apruebe un día de reposo a nivel mundial. Y a veces decimos, pero ¿cómo esto se va a lograr en aquellas religiones que no son cristianas? Podemos ver que el catolicismo haga esto, pero podemos ver que el protestantismo lo haga, pero ¿qué del resto del mundo? Ya no es sorpresa cuando países que no son ni católicos ni protestantes, sino una nación como Israel, que tenga su ley dominical, nos muestra que esto está mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Naciones musulmanas que hayan aprobado el domingo como día de cierre obligatorio. 3 naciones musulmanas que ya han pasado leyes haciendo del domingo el día de cierre. Y los musulmanes no guardan el domingo, guardan el viernes. El movimiento para hacer del domingo el día de reposo mundial está mucho más avanzado de que lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cuántas líneas de evidencia llevamos? Llevamos 6. ¿Las contaron bien? Ok, voy a la última. Son las 10 de la noche. Y la última línea de evidencia para mí es muy doloroso tenerlo que decir. Muy doloroso. Porque una línea de evidencia impactante en la Biblia es la condición del pueblo que Dios levantó para hacerle frente a esta situación de crisis a nivel mundial. El movimiento y el pueblo que Dios levantó para desenmascarar todo esto y decirle al mundo lo que viene y que se prepare para el desenlace final. Dios levantó un pueblo y ese pueblo es el pueblo adventista del séptimo día con este mensaje tan peculiar. El mensaje de los 3 ángeles. Pero cuando yo veo lo que Satanás está haciendo en nuestro propio pueblo adventista,
Y no estoy hablando ahora solamente de la iglesia organizada, estoy hablando en general de los que tenemos este mensaje y cómo estamos totalmente dormidos. Y esto incluye a todos aquellos a quienes el Señor nos ha dado esta luz y esta verdad. En lugar de estar ahora como nunca antes proclamando este mensaje, estamos envueltos en otras cosas. En lugar de hacerle frente a la crisis y levantarnos como gigantes valientes a pelear las batallas de Jehová. El pueblo de Dios, el pueblo adventista, a quien Dios le ha dado tan grande luz y tanta verdad, está cumpliendo literalmente la profecía. Las vírgenes dormidas, el estado de la Odisea, ni fríos ni calientes, sino tibios. Pero Cristo dijo, vengo pronto, traigo mi recompensa conmigo y le voy a dar a cada uno según sea su obra. El Señor mira la obra de cada uno de nosotros. No hablemos ahora de la corporación, de la iglesia en pleno, hablemos individualmente. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cuál es la obra que le vamos a dar cuenta al Señor? ¿Realmente estamos viviendo como pueblo de Dios en este tiempo del fin? El Señor nos llamó a ser un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo que no se mezcle, que no se enrede en los asuntos de este mundo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Apartaos, dice el Señor. No os contaminéis, no toquéis lo inmundo. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y el pueblo que tenía que ser un pueblo diferente, peculiar, estamos envueltos en las mismas corrientes que el resto del mundo. Haciendo exactamente lo mismo que hace el resto del mundo. Interesados en las cosas de este mundo, interesados en la política de este mundo, interesados en las películas de Hollywood, interesados en la búsqueda del dinero, de los placeres. El pueblo peculiar de Dios, que Dios llamó para proclamar este mensaje, defendiendo cosas, y da vergüenza decirlo, como un nuevo estilo de vida en el cual se acepta a todo el mundo a pesar de lo que la palabra de Dios dice con respecto a cómo Dios formó al hombre a su imagen, varón y hembra los formó. Pero aún dentro del pueblo así llamado adventista, estas corrientes están trayendo vergüenza y oprobio al nombre de Cristo Jesús. Homosexualismo, lesbianismo, transexual dentro de la iglesia, y no hay que ir muy lejos, aquí en California. Y si ustedes quieren espantarse, búsquenlo. ¿Pueden creer ustedes que hay un film, una película firmada que se llama Seventh Gay Adventist? Ya no Seventh Day Adventist, sino Seventh Gay Adventist. Y ahora acaba de salir una nueva película que se está pasando en las iglesias adventistas, donde la protagonista principal es una mujer que es hombre, transexual. Se llama Rhonda, pero es un hombre. Quiero que me entiendan. Dios
no quiere que ninguno perezca. Pero la Biblia dice que Él quiere que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Si Dios acepta a todo aquel que arrepentido viene a Él. Y Dios está llamando a un pueblo que prepare al mundo para los acontecimientos que se vienen. Y ese pueblo somos nosotros. Amén. La pregunta es, cuando el Señor venga a dar su recompensa, cuando Él pague a cada uno según sea su obra, cuando Él ponga en la balanza tu vida y lo que has hecho en favor de la causa de Dios, ¿qué pago te va a dar? ¿Cuál ha sido tu obra? El Señor va a pagar su pago. Él va a pasar su recompensa a cada uno. ¿Cuál será la recompensa que tú y yo recibiremos? ¿Podremos estar delante del Señor y escuchar las palabras bien, buen siervo fiel? ¿O nos dirá apartaos de mí, obradores de maldad? Lo que nosotros hacemos muestra lo que somos. No es lo que profeso con mis labios, no es el nombre que traigo encima, sino son los hechos. Por eso, aunque la salvación es por la fe, la recompensa es por las obras. Y el juicio también es por las obras. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a todos los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Otra vez, en el día del juicio final y ajuste de cuentas, todos van a ser juzgados según sus obras. El mar, versículo 13, devolvió a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio es individual. Cada uno tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno va a comparecer individualmente ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Joven y señorita, Dios te va a juzgar sobre todo lo que hagas. Dios te va a juzgar según tu vida y tus obras. Hermano y hermana, tu vida va a demostrar si realmente le serviste al Todopoderoso o estuviste ocupado en otras cosas. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso, cuando viene esta oportunidad de contribuir a la obra de Dios, es la manera de demostrar dónde está nuestro corazón. Así de sencillo. Yo puedo llenarme la boca diciendo soy adventista, amo este mensaje, predico el mensaje de los 3 ángeles, soy parte de la verdad presente, soy de una iglesia del evangelio eterno. Pero donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Las obras demuestran lo que somos. Y si decimos creer que el tiempo está a las puertas, que la venida del Señor ya, por todo
todo lo que está pasando alrededor de nosotros, que no es tiempo entonces de que pongamos nuestras obras con lo que dice nuestra boca. Que no solamente hagamos profesión de creer en este mensaje, sino que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nos vamos a comprometer con Dios para proclamar este mensaje. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra influencia y nuestros tesoros los tenemos que poner en el altar del servicio. Llegó el tiempo de hacer más que decir, y es hacer, porque vamos a ser juzgados no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Cada uno será juzgado según sus obras. Y el Señor va a evaluar y va a poner en la balanza nuestra vida. Y lo que hemos hecho va a demostrar lo que somos. No lo que hablamos, no lo que profesamos, sino lo que hacemos. Yo puedo decir que amo esta obra, pero si nunca invertí en esta obra, es mentira, es un engaño. Yo puedo decir que estoy dispuesto a dar mi vida por este mensaje. Pero si en lugar de poner mi aporte para predicar este evangelio, me estoy gastando egoístamente los fondos que Dios me da para los deleites de este mundo, ¿dónde está mi mira? ¿Están las cosas del cielo o están las de esta tierra? Quiera el Dios del cielo tocar nuestro corazón en esta hora, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, y que los hechos demuestren lo que somos. Comprometámonos con el Señor. Saben, a mí me da una emoción muy grande ver tantos hermanos de otras iglesias que ni siquiera dicen ser parte de los que estamos esperando la venida del Señor. Claro, han conocido ese mensaje, pero todavía no son parte de nuestra iglesia. Y sin embargo llaman y dicen, cuente conmigo. Aquí está mi donativo. ¿Saben cuántas personas han llamado para hacer pacto con el Señor y han dicho, $1 diario, $365 voy a dar? Y algunos dicen, y es más, para que no se me olvide de dar el $1 diario, aquí va por adelantado los 365 para el año entero. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es mostrar con nuestros hechos que realmente lo que decimos amar, lo estamos viviendo. Lo estamos demostrando con nuestros hechos. Yo te invito en esta hora a reconsagrar tu vida a Dios. Porque el tiempo es más tarde de lo que nos imaginamos. Nuestro último versículo. Romanos, capítulo 13. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Versículo 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. No sigamos viviendo como vive la gente de este mundo, en tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para los deseos de la carne. ¿Quieres unirte conmigo a reconsagrar tu vida a Dios en esta hora? A decirle, Señor, quiero de hoy en adelante vivir lo que digo creer, demostrar con mis hechos de que creo que tu venida está cerca. Ayúdame a poner mi vida de acuerdo
con lo que digo creer y con lo que digo amar.